Ante todo, lógicamente, con la poca voz que me queda, quiero agradecer la invitación que he recibido. No es la primera vez, afortunadamente para mí, que estoy en Toluca. Estuve ya también con motivos relativos también a mi dedicación universitaria en ocasión anterior. Y la verdad es que ayer yo acabé un poco cohibido, ¿no? Porque después de ver a los que asumieron las ponencias anteriores que demostraron una capacidad, el profesor Carbonell, por ejemplo, para llenar el escenario, pues que yo la verdad estoy un poco cohibido desde ayer, porque aunque en el viaje en avión desde Madrid pude ver una película sobre Freddie Mercury, pero vamos, la verdad yo no aprendí lo suficiente como para llenar todo este escenario y por tanto me voy a esconder aquí un poco. Y voy a hablar de legalidad y constitucionalidad, consciente de que el sistema español es distinto del mexicano en este aspecto, lo cual crea unas situaciones a veces complicadas porque tenemos un Tribunal Supremo que es el que es la cúpula del Poder Judicial y tenemos fuera del Poder Judicial un Tribunal Constitucional, lo cual pues crea una serie de situaciones que de una manera un tanto disimulada se han caracterizado como un diálogo de tribunales. Pero el diálogo en cuestión, como es fácil imaginar, no siempre ha sido demasiado calmado y sereno, sino que también ha tenido sus problemas. Y en ese aspecto, yo creo que hay el peligro de pensar que el Tribunal Constitucional, que está por encima del Tribunal Supremo y que tiene a su vez a otros tribunales por encima a la hora de la verdad, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, del Consejo de Europa, del que forman parte no solo los países de la Unión Europea, sino todos los países del Consejo de Europa, donde está Rusia, Turquía, antiguas repúblicas de la URSS, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa cuestión, pues uno de los aspectos quizás de interés es recordar lo que decía Hans Kelsen, que decía que el control de constitucionalidad era legislación negativa. El Tribunal Constitucional no pone derecho, quita derecho, simplemente extrae del ordenamiento jurídico las normas o los actos que no hayan sido respetuosos con la Constitución. Y eso explica, entre otras cosas, que en el tribunal hay una cierta preocupación por evitar el afirmar que determinada norma o determinado acto es constitucional. Lo que se afirma es que no es inconstitucional, precisamente para marcar esa dimensión negativa, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues el artículo 53.1 de la Constitución española dice que el desarrollo de los derechos fundamentales debe hacerse por ley y, aparte de eso, pues, y con esa idea de legislación negativa, por ejemplo, el profesor Díez Picazo, que fue magistrado, de los primeros magistrados del Constitucional, pues nos dice: no compete, pues, al tribunal, voy a empezar a ver si consigo manejar, no compete, pues, al tribunal en su función de órgano decisor de los recursos de inconstitucionalidad enjuiciar el mayor o menor acierto con que los operadores jurídicos, incluido el Poder Legislativo, están llevando a cabo la labor de aplicación. El tribunal no puede ni debe decidir si es o no constitucional el ordenamiento normativo español de la huelga, que era lo que se refería la sentencia 11 de 1981, por tanto, la 11ª sentencia de la vida del tribunal, sino exclusivamente si son o no constitucionales los textos del decreto ley que se analizaba en la sentencia. Por ejemplo, en ese afán de no invadir el campo de juego del Tribunal Supremo, que, como ya digo, pues es la cabeza
del Tribunal Constitucional, la cabeza del Poder Judicial, pues por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional se encarga de los problemas de las garantías procesales, pues distingue, según lo que esté en juego, sea un acceso a la jurisdicción, es la primera vez que el ciudadano va a ser atendido por un juez, o por el contrario, un acceso al recurso. El ciudadano ya ha sido atendido por un juez y recurre en una nueva instancia. En este segundo caso, el Tribunal Constitucional solo va a regular si considera que es razonable la decisión que haya planteado el Tribunal Supremo, y solo en caso de error de hecho o de arbitrariedad, lo cual supone una notable gravedad. De hecho, hubo algún caso en que anuló el Tribunal Constitucional una sentencia del Tribunal Supremo, le explicó cómo debería resolver la cuestión. El Tribunal Supremo no aceptó esa explicación e insistió una vez más en un nuevo recurso de amparo que se planteó en su postura anterior, y el Tribunal Constitucional, pues, cosa que suele ha ocurrido en ese caso, pues decidió él incluso el aspecto de cuál debía ser la indemnización que había que otorgar al recurrente, ¿no? Bien, luego, claro, los problemas que se plantean en el control de constitucionalidad, pues, por ejemplo, han provocado que haya toda una línea de doctrina en el Tribunal Constitucional sobre la igualdad en la aplicación de la ley. La igualdad aparece en el artículo 1 de la Constitución como uno de los valores superiores del ordenamiento. Pero claro, si uno es realista, ¿de qué sirve que el legislador haya establecido una norma tratando con escrupulosa igualdad a todos los ciudadanos si luego los jueces pues la interpretan de modo dispar? A veces incluso se ha llegado a dar el caso de que a una misma recurrente que tenía 7 problemas planteados ante el Poder Judicial, se le dio la respuesta en 6 de ellos, siendo iguales los problemas, y en el 7º no. Entonces, pues, ante situaciones así, hablar de igualdad ante la ley no tiene mucho sentido. Más bien habrá que hablar de igualdad en la aplicación de la ley. Pero esto provoca un problema, y es, ¿no afectará esto a la independencia del juez? Para evitar este otro aspecto, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es decir que solo cuando el mismo órgano judicial, para casos semejantes, da soluciones distintas sin justificar el porqué, solo en ese caso se entiende que debe anular la resolución. Mientras que, sin embargo, pues, cuando no se da esa circunstancia, pues cuando son diversos los jueces, no el mismo órgano judicial, entonces para eso están los recursos de unificación de doctrina que se presentan ante el Tribunal Supremo, y es el Tribunal Supremo el que debe decidirlos, ¿no? Como ven, desde el punto de vista práctico, este es un problema que tiene sus consecuencias. Tiene también muchas consecuencias porque el mismo artículo 53 de la Constitución, en el epígrafe segundo, dice, vamos a ver si pasamos sí, en efecto, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, igualdad, no discriminación, y la sección primera del capítulo segundo, ante los tribunales ordinarios, Poder Judicial, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Al principio se entendió que ese, en su caso, era en todos los casos, ¿no? Y claro, la consecuencia pues, fue que se llegó a una situación en que en el año 2006 llegaron a ser 11.471 los amparos presentados, lo cual suponía el 97,7% del trabajo del Tribunal Constitucional,
que en el resto, en un 2 y pico % nada más, tenía que ocuparse de los recursos de inconstitucionalidad de las leyes y de las numerosas cuestiones de inconstitucionalidad que plantean los jueces ordinarios, porque no están habilitados para establecer que una norma o un acto es inconstitucional si tienen dudas sobre el particular, sino que deben plantear la cuestión al Tribunal Constitucional para que sea él el que nos diga si esa norma o ese acto realmente son inconstitucionales. La consecuencia, entonces, es que hay una reforma para intentar abordar esta situación, ¿no? Y, fundamentalmente, lo que consiste, aparte de crear un incidente especial procesal para que el propio tribunal, que no ha atendido, según el recurrente, la vulneración de un derecho, pues, en concreto, entonces, hay que hacer un incidente de nulidad y el mismo tribunal decidirá si es o no constitucional inicialmente la cuestión. Si resulta que entiende que no es inconstitucional, pues entonces cabrá, en algunos casos, el amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿En qué casos? Pues, entre otras cosas, en aquellos casos en los que se entienda que tienen una especial trascendencia constitucional. En el fondo es un poco un traslado de lo que es el certiorari en la jurisprudencia norteamericana, pues al caso español. El tribunal, por una parte, obliga al recurrente como una carga procesal que justifique por qué entiende que el asunto que plantea no solamente le afecta a él, sino que afecta a la Constitución en general, por tanto, a todos. Y, por una parte, va a inadmitir muchísimos recursos de amparo porque no han justificado, a veces es que ni siquiera aluden a la cuestión, en otras veces hacen una justificación que no es convincente porque se acaba identificando con la mera vulneración del derecho del recurrente, con lo cual no de su incidencia sobre la Constitución en general. Y entonces pues encontraremos que el motivo más frecuente será este, ¿no? de no admisión. No satisface debidamente la carga insusanable consistente en justificar la especial trascendencia constitucional, que es algo distinto a razonar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental y que requiere de una argumentación específica. Esto sitúa al magistrado en una circunstancia realmente poco agradable. Yo, al principio, hace unos días he cumplido 7 años en el Tribunal de los 9 que prevé la Constitución. Y, claro, la primera vez que tuve que inadmitir, bueno, votar, diríamos, inadmisión, porque somos 3 magistrados por lo menos los que acabamos inadmitiendo, en un momento en el que se ve claramente que hay una vulneración de derecho fundamental, pero, sin embargo, o no ha justificado el recurrente o el propio tribunal entiende que la justificación satisface la carga procesal, pero no se convence el tribunal de que haya la relevancia constitucional a la que me vengo refiriendo. Esto, indudablemente, pues, crea una situación de un tanto desasosiego y unos magistrados son más dados a admitir más que otros, ¿no? De todas maneras, para que se hagan una idea, los últimos datos, lógicamente, son de diciembre del 18, pues aún ha habido 6.918 recursos de amparo. Con lo cual, mientras que por otras vías solo ha llegado al tribunal 59 cuestiones, ¿no? Entonces, pues claro, aún sigue habiendo ahí una sobrecarga, porque la idea es que la intervención del Tribunal Constitucional es subsidiaria. Hay que dar siempre una oportunidad al Poder Judicial para que sea él el que satisfaga la vulneración de un derecho fundamental. Y solo, claro, en los casos en que el recurrente entiende que no lo ha hecho es cuando entrará en juego el Tribunal Constitucional. Esto tiene, a su vez, una repercusión desde el punto de vista de la teoría del derecho, que al fin y al cabo es lo mío, ¿no? Soy un profesor, modesto profesor de filosofía del derecho, no soy abogado, aunque tengo el orgullo de haber formado centenares de abogados. Hace unos días he presentado en Granada, donde fui catedrático 30 años, pues mi último libro, que se llama Filosofía del Derecho y Constitución,
Y en la presentación pues intervino un antiguo alumno mío que hoy día es el decano de los abogados de Granada. O sea, eso aparte de que a uno le recuerda ya que va para la ancianidad, es también un motivo de orgullo decir, hombre, algo hemos hecho para que haya tan buenos resultados, ¿no? Entonces lo que se plantea es en qué medida este control de constitucionalidad no está dando paso, estoy acordándome del maestro Ferrajoli, no está dando paso a una especie de alteración del principio de legalidad, e incluso además con una cierta querencia justnaturalista. Esto es una cuestión que, dado el predominio del positivismo jurídico durante bastante tiempo, pues a algunos teóricos del derecho les pone muy nerviosos el asunto del derecho natural, ¿no? Yo creo que el control de constitucionalidad realmente no ha sido el causante de esa posible alteración o peso del principio de legalidad, sino algo que yo tuve la fortuna de experimentar en el año 70 del siglo pasado, y es un giro en la teoría del derecho, un giro hermenéutico, un giro que consiste en decir el derecho no consiste en aplicar leyes. Si consistiera en aplicar leyes, los abogados podrían desaparecer con las máquinas estas ahora tan inteligentes que llevan al paro a mucha gente, pues serían los abogados los principales víctimas de la situación, ¿no? Pero no es eso realmente el problema, ¿no? El problema es que el derecho no es aplicar una ley. El derecho es interpretar el sentido de una norma legal. Y claro, pues eso explica, entre otras cosas, que eso lleva consigo una intervención del aspecto subjetivo del juez inevitable. O sea que no es que el juez sea un activista y quiera pues llevarse por delante el asunto a su gusto, sino que no es verdad que con el texto de la ley tengamos los suficientes elementos para resolver el problema. El famoso brocardo in claris non fit interpretatio, cuando la norma es clara no hay que interpretarla, no tiene fundamento alguno. Cuando se dice que es clara es porque la hemos interpretado. Otra cosa es que la hayamos interpretado inconscientemente, ¿no? Pero claro, yo creo que la función del juez es preferible que sea consciente a que sea inconsciente, ¿no? Por tanto, interpretación hay siempre. Hombre, claro, si es simplemente un plazo, pero incluso en los plazos, eso lo vemos en el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Desde cuándo se va a contar el plazo? ¿Desde el día siguiente? ¿Desde tal? O sea, hay que interpretar siempre, ¿no? Y claro, pues eso, ese giro hermenéutico que ya ha cumplido pues ya 50 años, es lo que en el fondo afecta no tanto al principio de legalidad como al normativismo, a la idea del derecho como sistema de normas. Por supuesto, no se habla de principios, o en todo caso se habla de unos principios generales del derecho que serían las mismas normas metidas en una turmix para por spray pues aplicarle a las lagunas, ¿no? Porque eso es otra, ¿no? Esta tendencia hidrológica del derecho, ¿no? Con las fuentes, las lagunas, en fin, toda una cosa muy hidrológica. Bueno, y ahí pues nos encontramos ante esa situación. El propio Díez-Picazo, en una sentencia posterior del mismo año 1981, que es el primer año de funcionamiento del tribunal, pero esta es la 34, dice que cuando se intenta controlar la igualdad en la aplicación de la ley, pues se recurren con frecuencia a algún tipo de elementos como la llamada naturaleza de las cosas, lo que los alemanes llamaban Natur der Sache, ¿no? O el carácter razonable y otros parámetros semejantes a los que se suele recurrir para delimitar la igualdad y que permiten una fácil inclinación hacia el justnaturalismo que debe ser cuidadosamente evitado por una jurisdicción constitucional. Bueno, yo simplemente digo que si a las sentencias del Tribunal Constitucional Español le quitamos el término razonable, que abunda en todas ellas, yo creo que nos quedamos sin doctrina del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora, ¿qué es eso de lo razonable, ¿no? ¿Razonable para quién? Pues ya he dicho antes, si es un
un acceso al recurso razonable para el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no va a intentar sustituir al Tribunal Supremo, ¿no? Y entonces decía también Díez Picazo, la igualdad es igualdad en la ley positiva. Es un positivista como ser el clásico, ¿no? Y significa que a igualdad de hechos hay igualdad de consecuencias jurídicas. Por ello no es posible reducir cada uno de los supuestos de hecho o cada una de las normas en cuestión a un principio general del derecho. Él sigue hablando de principios generales del derecho, sino que estaríamos hablando en todo caso de una igualdad no ante la ley, sino ante los principios. Cosa que a quien esto escribe le parece perfecta en términos valorativos, pero no como aplicación del artículo 14 de la Constitución, igualdad y no discriminación, ni como la tarea general del Tribunal Constitucional. Yo, la verdad, no puedo estar de acuerdo con él, porque creo que es que eliminar lo razonable es simplemente imposible y ignorar el papel que juegan los principios en la dinámica del derecho, pues es engañarse, y esa buena voluntad que tenían los positivistas de decir nosotros nos vamos a ocupar del derecho que es, del derecho que debe ser que se ocupen los naturalistas, pero nosotros nos vamos a ocupar del derecho que es. Pues mire, el derecho que es sin principios no se entiende. Ese es el problema, ¿no? Por tanto, y claro, lo curioso es que el propio Ferrajoli, al que ya he citado, pues va a contraponer lo que caracteriza como una ponderación equitativa de las circunstancias fácticas del caso a la tesis principialista que configura la ponderación como un equilibrio no ya de las circunstancias fácticas, sino de los principios normativos en concurso entre sí. Yo estoy obviamente por la segunda, nos gustará más o nos gustará menos, desde luego sería mucho más irradiador de seguridad jurídica el que fuera lo primero, pero yo creo que no hay mayor falta de seguridad que no saber cómo son las cosas, ¿no? Yo creo que el ciudadano tiene una gran seguridad jurídica hasta el día que se pone delante de un juez, ¿no? Ese día se acaba la seguridad jurídica, vamos, porque no sabe aquello cómo acaba, ¿no? Como pasan los exámenes en la facultad, exactamente igual, o sea que uno está muy seguro hasta que llega el examen y entonces pues a ver qué pasa, ¿no? Existe, por tanto, una querencia justnaturalista. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido es que hemos pasado de unos principios generales del derecho que no añadirían nada a lo ya contenido en los textos legales, lo he dicho antes, algo así como la mera legalidad en formato spray, a unos principios prelegales, que incluso en su versión menos incisiva, según dice el artículo 53.3 de la Constitución española, la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Principios prelegales, no principios obtenidos de machacar en la turmis las leyes y decir esto es lo que sale, ¿no? No. El principio de igualdad, por ejemplo, pues sin duda ninguna, pues eso tiene que jugar antes de que la ley haya organizado el asunto, ¿no? El profesor Pietro Sanchís, que es el profesor español hoy día que yo admiro más, pues se ocupa de la cuestión y dice: el papel que desempeñaba antes el derecho natural respecto del soberano, lo desempeña ahora la Constitución respecto del legislador. La Constitución es una ley del Estado, pero actúa como si fuera una norma superior a cualquier norma dictada por un órgano del Estado. En cierto modo, desempeña la función del derecho natural. En consecuencia, la imagen del Tribunal Constitucional como legislador estrictamente negativo debe ser revisada. O sea, no es verdad que el Tribunal Constitucional solamente, sobre todo de los amparos, solamente diga, no, esto no es constitucional. Tiene que acabar haciendo justicia, ¿no? Ya no basta con apelar a la autoridad del órgano y al procedimiento que es, en sustancia, lo que hacía el Tribunal Constitucional kelseniano, sino que es preciso también acudir a los contenidos. Y con esta extensión de la argumentación hace falta una justificación con la cual se amplían las fronteras del derecho y del Estado de Derecho en detrimento de la esfera más decisionista o política
dominada por la libertad de configuración legislativa o por la intuición subjetiva del juez. Bueno, pues esto desde el positivismo jurídico hay autores que lo motejan, le ponen como mote, jusmoralismo. Y entonces ahí entramos en un tema complicado, que es el tema de la relación entre el derecho y la moral, ¿no? Claro, lo que ocurre es que los positivistas tienden a llamar moral a todo aquello que no sea derecho positivado. Pero claro, si hay unos elementos que no son derecho positivado, pero que son imprescindibles para poder hacer justicia, llamarles moral no tiene mayor sentido, ¿no? Bien, ahí entramos, ya digo, en un tema complicado. Lo que sí ocurre, y eso lo decía el maestro Rubio Llorente, es que se ha producido una rematerialización de la Constitución. Y dice, no es en ella, sino fuera de ella, donde el juez ha de buscar el criterio con el que juzgar sobre la licitud o ilicitud de las diferencias establecidas por el legislador. Por tanto, hay algo más que aplicación de ley. Hay unos principios que son clave y que van a entrar en juego. Yo entiendo que la alusión al derecho natural pues sea discutida porque el término natural pues es bastante complejo, ¿no? Ahora, lo que no entiendo es que se le niegue carácter jurídico, ¿no? Yo pues he llegado a la conclusión de que, porque tengo un artículo en mi último libro que es preguntándome si yo soy justnaturalista, ¿no? Claro, algunos justnaturalistas integristas, alguno de ellos ha llegado a decir que yo no soy justnaturalista porque soy demócrata. Digo, bueno, pues entonces, claro, si nos ponemos así, evidentemente, conmigo que no cuenten, ¿no? Pero no creo que eso sea el tema general, ¿no? Y ahí, pues, hay que intentar ver entonces qué entendemos por derecho y qué entendemos por moral. Yo identifico una exigencia como moral cuando tiene como objetivo el logro de la máxima perfección ética individual. Hay muchos códigos morales en las sociedades plurales en las que vivimos y, por tanto, pues cada uno tiene su código moral y puede ser más útil, puede ser siempre más feliz, etcétera, etcétera, según el código del que estemos hablando, ¿no? Obviamente, sería una determinada concepción antropológica la que llevaría a asumir uno u otro código moral en relación a lo que se considere que perfecciona de modo más excelso al ser humano. El derecho ha de servir de fundamento a exigencias más modestas, lo que ha llevado a que con toda razón se la caracterice como mínimo ético. Mientras que los códigos morales son maximalistas y ninguno se conforma con lo que alguno hace, o sea que todavía, bueno, pues en el ámbito católico, pues si lo hace el santo, bueno, ya por lo menos ha cumplido bastante, ¿no? Pero entre los demás ciudadanos, pues no parece que eso tenga mucha posibilidad, ¿no? Ahora, hace falta pues que de verdad se esté protegiendo un mínimo ético que posibilite una pacífica y ordenada convivencia y que dejaría luego campo abierto para que cada cual pues se plantee las ambiciosas metas morales que considere oportunas, ¿no? Es más, surge un problema, y es que, claro, si en el ámbito de un código moral pues se pretende ir más allá de, o mejor dicho, ignorar el mínimo ético, pues eso es un problema. Problema que, por ejemplo, incluso la misma Iglesia Católica pues está experimentando, ¿no? Porque, claro, si con motivo de una misericordia o una caridad moral mal entendida, pues al que está produciendo abusos, pues se le dice, hombre, eso es una debilidad y tal, pero lo cambiamos de sitio, no sé qué, y lo que hacen es multiplicar el problema, ¿no? Porque, claro, cualquier código moral tendrá sus maximalismos respetables, pero tiene que respetar, para empezar, el mínimo ético. Eso es lo primero. Hace unos días en España ha habido un obispo que lo que ha hecho es pasar al Ministerio Fiscal pues unos problemas de este tipo, ¿no? Y decir, y los tiene usted, investíguelo y usted verá lo que hace, ¿no? Yo ya luego haré en el ámbito canónico lo que yo estime oportuno, pero primero usted, ¿no? Porque, claro, el mínimo ético no lo maneja ningún código moral exclusivo, ¿no? El derecho
claro, ahí llegamos a un problema que una vez más pone en cuestión el positivismo, ¿no? Dice el positivismo, nosotros describimos el derecho que es, no nos metemos en el que debería ser, ¿no? Pero claro, el problema es que describir el derecho como es, en realidad, lleva a reconocer que en su dinámica entran en juego elementos jurídicos no formalmente positivados, que no son elementos morales, porque habría que preguntarse, ¿y por qué unos elementos morales entran en juego y otros no, no? Pues evidentemente se debe a que unos no son morales sino jurídicos, ¿no? Así ocurrirá con los valores y aún más, dada su mayor operatividad jurídica, con los principios. Bien, claro, aquí también entra en juego la confusión desde el punto de vista religioso, ¿no? Hay quien dice, bueno, el decálogo, pues el decálogo son preceptos morales, ¿no? Pues no. No matar no es un precepto moral. No matar forma parte del mínimo ético. Es un precepto jurídico que, aparte de ser mínimo, es indispensable. Y al ser indispensable, genera una obligación moral. El derecho no es un instrumento coactivo al servicio de los elementos más decisivos del código moral. No, no, el derecho se ocupa del mínimo ético. El código moral tiene luego que aceptar ese mínimo ético para empezar. Como es lo que estoy hablando de un término derecho que no es el del positivismo formalista, sino ese que reconoce que los principios jurídicos no positivados están jugando continuamente, ¿no? Este es el problema real que en la realidad se plantea desde el punto de vista de la teoría del derecho. O sea, el derecho genera exigencias morales y no es simplemente una especie de apoyo coactivo a la moral, entre otras cosas porque, por ejemplo, claro, la gente dice, bueno, pero el derecho tiene que ver con la justicia, y la justicia es una virtud moral. El derecho no tiene nada que ver con la justicia como virtud moral. Tiene que ver con una justicia objetiva, no subjetiva, que es lo que son las virtudes, una justicia objetiva que estaría en la realidad de las cosas, o que sería fruto de una argumentación razonable. Esa es la cuestión real, ¿no? Entonces, pues claro, de vincular al derecho con alguna virtud, habría que vincularlo con la virtud de la prudencia. Por eso hablamos de jurisprudencia, porque la virtud de la justicia, ¿qué es? Dar a cada uno lo suyo. ¿Y quién dice qué es lo suyo de cada uno? Los moralistas, no, los juristas, porque eso es hablar de una situación totalmente distinta. Bien, tengo que ir terminando, entre otras cosas lo dicen en mi beneficio, porque tengo que coger un avión, o sea que es bueno que no sea excesivamente arriesgado. Bien, claro, dentro de este mismo asunto, yo, por ejemplo, y eso desde luego me parece que no es muy justnaturalista, yo estoy convencido de la juridicidad de la ley injusta. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, he discrepado de autores como Alexis, hoy día porque Alexis resucita la fórmula de Radbruch, según la cual hay situaciones tan absolutamente injustas que el que está operando con el derecho debe negarse a aplicarla. Y Alexis ponía el ejemplo de los fopos, los miembros de la Volkspolizei que había en el muro de Berlín y que al que intentaba pasar tenían orden de matarlos y lo mataban, vamos. Ahora, yo creo que eso no se puede decir que no sea derecho, ¿no? Es un derecho deficiente, absolutamente deficiente, pero claro, pero es derecho. Lo que habrá que hacer es cambiarlo, ¿no? Pero decir que no es derecho me parece absurdo. Es como si a un futbolista, pues que cuando chuta jamás acierta, pues dice, bueno, vamos a llamarle torero, ¿no? No es un torero, es un futbolista malo, ¿no? O sea, pero pues eso pasa también con las normas jurídicas. Entre otras cosas porque si no, una sociedad que está aguantando una situación absolutamente inadecuada, pues es el pobre policía que anda por el muro el que se la tiene que jugar, ¿no? Pues, en nombre de los demás, ¿no? Pues, o sea, aquí nadie tiene la obligación de ser héroe. En fin, comprendo que esto es muy discutible y desde luego se me ha discutido.
Bueno, y ya, pues como tengo que terminar, yo creo que hay un elemento que puede ayudar a entender esta situación y es el juego entre esencia y existencia. O sea que pueden existir sistemas jurídicos que no reúnen las condiciones esenciales estipuladas en la definición del derecho, como hay hombres con comportamientos inhumanos, a los que no se niega por ello la condición de tales. Se dice, no, este que no es hombre, ¿cómo va a ser hombre? E incluso la titularidad de derechos. También los criminales tienen derechos y hay que respetarlos, ¿no? Y muy bien, yo les agradezco su atención y expreso mi satisfacción de estar una vez aquí en Toluca y entenderán que dada la situación que se dice que el ponente debe callarse, no puedo haber preguntas luego porque tendría que callarme también y sería complicado. Muchas gracias por su atención. Enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial. Orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave